Está con nosotros a las 4:36 el doctor Guillermo Moreno. Con él vamos a compartir nuestra entrevista central de este día. Él es el presidente de Alianza País y uno de los partidos de la oposición que acaba de entregar un documento que Domingo resumió en detalles de los puntos más importantes a la Junta Central Electoral. Doctor, además amigo nuestro de mucho tiempo y admirado abogado y académico, aparte de su condición política. Es fiscal del distrito. Y hay quienes dicen que pudiera ser un próximo procurador. Qué juidero. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me siento como siempre muy complacido de estar aquí con ustedes y quedarme a las órdenes de. Bueno, ustedes acaban de producir, intervenciones. Los partidos políticos de oposición acaban de producir un documento. Podría ser un resumen de esta pieza que comentamos. ¿Ustedes firman ese documento? Sí, lo firmo. Sí, estamos planteando en él una posición que en resumidas cuentas tiene un punto de partida. Es impresionante que ante lo que ha pasado el domingo 16, la Junta invite a los técnicos de los partidos para que vayan a consultar unas boletas. ¿Consultar una? Unas boletas, era para algo técnico que estaba llamando. Y entonces la sorpresa de todos es, pero ¿cómo puede ser que cuando han pasado 48 horas de unas elecciones anuladas, que la Junta Central Electoral no ha dado una sola explicación de lo que ha sucedido, por lo menos su versión, y entonces esté como pasando la página como si nada hubiera sucedido, invitando a los partidos a una cuestión de examinar las boletas electorales y asuntos técnicos. Y entonces los partidos lo que le hemos planteado es que nosotros no vamos a participar en ninguna de esas reuniones técnicas marginales, sino que es necesario que el Pleno invite al conjunto de partidos para, en primer lugar, que la Junta o nos da una explicación o plantea de manera clara los pasos concretos para esclarecer mediante una exhaustiva investigación independiente qué fue lo que pasó en la Junta Central Electoral. Y entonces discutir entonces sobre esa base, no sobre cuestiones pasando la página de lo que acaba de suceder el pasado domingo 16. Ese es básicamente el aspecto central del documento y el por qué se origina. Eso implica una actitud del conjunto de partidos de la oposición de no concurrir a ese llamado o invitación que se hizo a los técnicos de los partidos. ¿Y para cuándo era la convocatoria de los técnicos? Tengo entendido que era para el día de mañana. ¿Para mañana? Sí, o mañana o pasado. Yo no, como el delegado, para mañana. Para mañana, sí. Entonces, si no van, ¿cuál es la situación? Entonces? Bueno, no se debe dar la reunión. Porque si los técnicos no se pueden reunir entre sí, sino que se necesita que participen los partidos. Lo que pasa es que la reunión con los técnicos debe ser, para discutir esos aspectos, debe ser posterior a resolver una serie de cuestiones que están de por medio y que son esenciales. Estamos diciendo que no es posible que, habiendo obligado a las autoridades a suspender el evento, sin esclarecer la causa, tú estés llamando a otra fecha para hacerlo. Y si eso es parte, no de un error, sino de una táctica para dificultar esto, nos está llevando a repetirlo en una forma más grande mañana. Es obligado a hacer lo que dicen los partidos, que con ello, para esclarecer qué fue lo que pasó. Exactamente, esa fue la posición que se asumió y fue de consenso de todos. Doctor, usted es penalista, fue fiscal y además de eso está formado en la investigación y en la inteligencia penal. ¿Cómo usted evalúa el evento que se ha presentado desde ayer con el apresamiento, allanamiento primero a un coronel y a un técnico de Codetel para vincularlo al tema del sabotaje o del fraude electoral? Bueno, por lo menos la información que uno tiene, que es desde fuera, la está haciendo la policía.
y no la Junta. En primer lugar, por lo menos la conversación que se ha reproducido, más que lucir los articuladores del fraude, parece que son los que revelaron. Los denunciaron. Los que revelaron lo que sucedió. Y parece que ellos, a iniciativa propia, estaban a la expectativa de algo que veían raro y que estaba sucediendo. En segundo lugar, lo más grave es que esto sea una iniciativa de la policía. En un país donde existiera un ministerio público independiente y real, en una denuncia o en una situación del nivel que estamos hablando, de la concertación de un fraude, manos criminales para sabotear un proceso o para boicotear un proceso electoral, y efectivamente lo lograron porque se anuló. Hace rato que el Ministerio Público hubiese tomado posesión de la propia Junta Central Electoral, del Centro de Cómputo, y hubiera iniciado una investigación igual de la cadena de custodia. Igualar, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros planteamos inmediatamente se produjo fue eso. Hay que resguardar todos los equipos para que se respete la cadena de custodia, porque precisamente va a ser la auditoría que se haga forense a esos equipos los que van a revelar las manos criminales y qué fue lo que pasó. Y eso tiene que ser el Ministerio Público, porque es algo que uno no se cansa de repetir. O sea, el que tiene el monopolio de esa investigación en la República Dominicana es el Ministerio Público. Es el órgano encargado. La policía, pues, preventiva, y además en casos flagrantes que pudiera actuar. Pero en este caso, la flagrancia que se produjo concurrieron tanto en el conocimiento del Ministerio Público como el de la policía. Lo correcto es que actúe el órgano que tiene la jerarquía, que en este caso es el Ministerio Público. Un señalamiento y una pregunta. Primero, las informaciones que yo tenía anoche dan cuenta de que la policía no fue quien apresó al coronel, ni tampoco quien lo allanó, ni al técnico de la empresa telefónica, sino el DNI. Es decir, que fue un instrumento prácticamente potestativo del Poder Ejecutivo el que llevó a cabo el allanamiento y el apresamiento del coronel. Eso es una. Y lo otro, ¿no le parece a Guillermo Moreno peligroso, retrógrado, usar la instrumentalización de la Policía Nacional, que es un organismo represivo en los términos en que el Estado se reserva la violencia exclusiva del aparato del Estado, para instrumentalizarlo políticamente como en los viejos tiempos? Yo recordaba ahorita el caso de nuestro amigo Orlando Martínez, que la policía, para desviar el acontecimiento, detuvo primero a Cheche Luna y a Diomedes Mercedes, y los presentó como los autores del crimen, y aquello fue, o que lo estaban investigando, etcétera. Yo lo primero que vi fue esa imagen, el uso instrumental político de la Policía Nacional y además del DNI, porque fue el DNI, según parece, las informaciones muy, muy precisas de alto nivel que yo tuve, quien hizo el allanamiento al coronel y también el allanamiento al... Sí, lo primero es que el DNI no tiene facultad de investigación penal. Eso es sencillo. Por tanto, es político. ¿Por qué? Porque el DNI es un organismo de seguridad del Estado, y el DNI opera en lo que se llama en la fase de inteligencia. Es decir, capta información y puede entonces canalizar esa información para que prevenir la comisión de determinados actos que pudieran ser perjudiciales a la seguridad del Estado, por ejemplo. Entonces el DNI no es un órgano de investigación propiamente dicho, adscrito al Ministerio Público. El que tiene el monopolio de la investigación es el Ministerio Público, encabezado por el procurador y con competencias derivadas de acuerdo a los territorios, en este caso los procuradores fiscales, etcétera, que fueron los que debieron actuar.
inicialmente. Entonces, lo mismo pasa con la policía. La policía es un órgano auxiliar del Ministerio Público, tiene facultad para actuar en caso de crímenes flagrantes, es auxiliar, puede auxiliar al Ministerio Público, pero como decía anteriormente, esto llegó a conocimiento, la flagrancia del hecho, tanto al Ministerio Público como a todo el país, y quien debió asumir el rol protagónico de investigación fue la policía. Ahora, el hecho de que esté interviniendo el DNI y esté interviniendo la policía, nos revela la mano larga del gobierno, la mano larga del Estado, que está sin duda detrás de esa actuación que debió ser una actuación meramente o iniciado desde el inicio judicial. La presencia de la policía y la presencia del DNI ya de por sí contaminan en parte esta investigación y le va trazando un rumbo. No el rumbo de la tarde, sino le va trazando un rumbo. No, porque este es un rumbo estable. Exacto. Un rumbo a esa investigación que todo apunta a querer. Vamos a terminar siendo toda la oposición los responsables de todo esto, es decir, de todo lo que ha pasado por el camino que llevan las cosas. Es bastante grave de lo que estamos hablando, porque no solamente estamos hablando ya de lo que fue el desastre, la catástrofe, el fracaso de las elecciones, sino luego la manipulación política de ese acontecimiento, y todo eso nos pone de relieve que realmente somos un país sin institucionalidad. Exacto. Ni está actuando el Ministerio Público, pero tampoco a ese Senado se le ocurre la posibilidad de interpelar a esos jueces que vayan a explicarle a la sociedad qué fue lo que pasó, que pueden interpelarlo, que lo dice la institucionalidad. Claro, que es eso. Entonces, ante esa falta de institucionalidad, por eso nosotros planteamos en su momento que ellos motus propio, debían renunciar, porque ellos son los responsables de lo que ha pasado por omisión o comisión. Doctor. ¿Quién fue el que organizó las elecciones? No fue los partidos de oposición, la organizó y la dirigió esa Junta Central Electoral. ¿Quién se obsesionó con el voto automatizado? Que nadie deja de reconocer sus virtudes, pero también las grandes vulnerabilidades que aplicaron ese método tiene la República Dominicana, como tiene también el voto manual. Entonces, el hecho de que hayamos terminado en estas circunstancias tiene un responsable, y ese responsable o es capaz de decirnos qué pasó y decir, mire, se originó porque hubo un cortocircuito, un hecho de fuerza mayor, y lo demuestra, o asume la responsabilidad. No me canso de repetir, señores, hace apenas unas cuantas semanas en Panamá se escapó un preso en una cárcel de alta seguridad y renunciaron 2 ministros que no estaban en la cárcel. Ahora, el hecho de que se escapara ¿a quién apunta la responsabilidad? A quien tenía la obligación de crear los mecanismos de resguardo y de seguridad para que no se escapen presos en una cárcel de alta seguridad. Y entonces esos 2 ministros y el director de la cárcel renunciaron. Eso es asumir una responsabilidad respecto de un hecho del cual él tiene que responder. Pero aquí está pasando que es como si no hubiera pasado nada. Guillermo, ¿qué hacer? Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué hacer frente a esta situación? Los partidos que son capaces de ponerse de acuerdo en una solicitud al instrumento que ha sido el que está en discusión, no tienen iniciativa para hacer alguna acción fuera de esa situación. Mira, Fafa, muy importante tu pregunta. Nosotros creemos que estamos frente a una crisis política profunda, porque cuestiona todo el sistema. El andamiaje se expresa en lo electoral, pero es una crisis política. Y por la magnitud de esta crisis, que de por medio está un partido que quiere retener el poder a toda costa y que tiene todos los mecanismos, tiene secuestrado
todo el Estado, porque tiene el poder absoluto, es un partido-Estado. Tanto es así que, como lo he dicho muchas veces, es un partido-Estado porque las decisiones que se ejecutan en los órganos de poder se deciden en el comité político. Entonces es un partido que está transfigurado desde su centro de mando, es como una especie de suprapoder que está por encima de los propios poderes del Estado. Entonces, frente a ese partido-Estado, que ahora está obsesionado y además en la actitud de retener el poder, y que es capaz de producir o de que se produzca estas elecciones fracasadas, solo la movilización ciudadana puede crear las condiciones para celebrar elecciones limpias y para que se respete la voluntad popular. No nos equivoquemos, no creamos que este es un problema técnico legal, electoral, de fijar una fecha o de lo que fuera. No, este es un problema de una profundidad mayor, y solamente si la ciudadanía, y yo digo pacíficamente, se manifiesta y se moviliza de manera permanente y crea esas condiciones crecientes de conciencia, de hacer que la gente vaya a votar masivamente, que es una de las cuestiones clave que tengo que decir aquí. A nosotros ahora tenemos más motivos para ir a votar de manera masiva en las elecciones, porque ahora tenemos lo que ha pasado el 16 de febrero como un acto, un hecho que justifica que tenemos que sacar a este partido ya del poder, que tiene toda un secuestro de la institucionalidad y que es capaz de abortar un proceso electoral. Entonces, la ciudadanía, esta indignación que tenemos todos, tenemos que canalizarla para que efectivamente se vote masivamente, y además de eso, antes, durante y después defendamos el voto. Y defendamos la voluntad popular. Doctor. Sin movilización de la ciudadanía, sin manifestaciones ciudadanas en todos los pueblos, en todas las provincias, de manera permanente, en vigilias frente a las juntas electorales, permanente, que la ciudadanía, que se cree el ambiente de que efectivamente hay una decisión de producir un cambio democrático en la República Dominicana, y que eso es irrenunciable. Y tenemos experiencia. Eso fue la experiencia del 78. Lo que finalmente dio el resultado en el 78, al margen de que se trastocara al final con el robo de unos jueces, de 4 jueces, senadores, para quedarse con el Poder Judicial. Al margen de eso, lo que creó las condiciones fue ese estado de movilización general que se produjo en el año 78. Doctor, usted planteaba pacífica, pero hay posibilidad de que sea pacífica en medio de un ambiente tan caldeado. Bueno, eso por ejemplo, lo que se está pasando en la Plaza de la Bandera es una manifestación pacífica. Yo creo que sí. Okay. Ahora bien, todo depende también de si la actitud de provocación que puede asumir el propio Estado. Y somos nosotros los que somos nosotros los que tenemos que evitar que nos provoquen y nos lleven a un terreno de ese tipo. Ahora bien, el liderazgo político tiene que ejercer eso. Nosotros podemos, y hay demasiadas demostraciones de que es posible manifestarse y movilizarse de manera pacífica. Oye, yo hice un comentario en ese sentido y planteé nosotros estamos que todos los organizadores fueran a los cuarteles a decirle, esto no es un pleito con ustedes. El tiempo nos agotó. Al revés. Solo estamos pensando en reivindicarlo. Pero hay que movilizar el país. Nos quedan solo 30 segundos, porque el tiempo ya se nos agota. ¿Hacia dónde va esto con la posición de los partidos políticos, la fecha marcada para el 15 y los cuestionamientos que usted acaba de hacer ahora mismo, que están hechos en ese mismo bloque? ¿Pudiera moverse esa fecha o hacer una reforma legal a la norma? Estamos enmarañados, doctor. Sí, incluso la Junta acaba de tomar una decisión unilateralmente.
que perdió una oportunidad de comenzar a crear un consenso, sobre todo en este aspecto de fijar la fecha. Para nosotros, ustedes lo saben, nosotros aspiramos a este no es un problema solo de fecha, esto no es un problema de la modalidad del voto, esto es un problema de la mano que mece la cuna, es decir, sí, pero este es un problema de cambiar ¿Hacia dónde usted cree que camina entonces? Bueno, la posición nuestra es primero una actitud frente a esta Junta Central Electoral de crítica. Hemos dicho siempre que no le podemos firmar un cheque en blanco. Segundo, la actitud de no ausentarnos del proceso, porque ausentarse del proceso implica dejarle el terreno precisamente para que las cosas caminen en el sentido que quieren determinados sectores que quieren quedarse en el poder. Y tercero, toda participación tiene que ser una participación crítica, una participación apelando a la manifestación y movilización de la gente. Solo así es que crearemos las condiciones para que hayan elecciones limpias. Insisto, eso es una condición para que aquí podamos avanzar hacia la democracia, que hayan elecciones limpias, justas, legales y transparentes. Gracias, doctor Guillermo Moreno, quien es el presidente de Alianza País y uno de los partidos que está en el bloque de 14 organizaciones que hoy se dirigieron a la Junta Central Electoral en estos tópicos que ustedes han escuchado. Mañana, Dios mediante, estaremos nueva vez aquí en el rumbo de la tarde, sin la reina. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.